La creación completa, ¿cierto? Se ha hecho a través de un falo y un yoni. No existe otra manera de crear. Así crean los dioses todo lo que hay en el universo, ¿cierto? A través de una unión sexual. Entonces, hay que salir de los conceptos que tenemos, ¿cierto? En mi caso personal me costó bastante comprender este tema al principio cuando llegué, ¿cierto? Y como le digo, fue muy chocante. em, pero si uno se pone a analizar la vida misma, ¿cierto? Que uno a través de la procreación, ¿cierto? Crea de esa unión, ¿cierto? Viene o llegan los hijos al mundo, eh, se reproducen los animales, ¿cierto? Em, es como lógico entonces pensar, ¿cierto? Que una fuerza activa, ¿cierto? Como o positiva, como viene a representar el falo, ¿cierto? Y esa fuerza pasiva o esa fuerza negativa que viene a representar el Johnny, ¿cierto? Em, es la que finalmente crea. Y todo, entonces, está representado en esa cruz. Hay que comprender también que existen tres tipos de cruz, ¿cierto? Porque la fuerza del Johnny femenino, ¿cierto? La fuerza pasiva o negativa, no es solamente un elemento que recibe, ¿cierto? Em, También viene a ser ese elemento que a través de él se crea y también se desintegra. Entonces, hay tres cruces. La cruz de la vida, la cruz de la muerte y la cruz del amor. Eh, Hablemos un poco entonces de la cruz de la vida. En esa cruz está el iniciado, ¿cierto? Eh, y aquí es donde ese iniciado va a templarse. Ese, em, esa cruz de vida, ¿cierto? Simboliza la forja de los cíclopes. Es el trabajo sexual mismo. Em, este iniciado va a tener que templarse, por lo tanto, en tres oportunidades, ¿cierto? A través de la creación de los cuerpos. En la primera montaña, los cuerpos de oro. En la segunda montaña, los cuerpos solares en la primera montaña, los cuerpos de oro en la segunda y los cuerpos de luz en la tercera. Em, por lo tanto, en esta práctica, ¿cierto?, de la cruz, em, que es una práctica netamente sexual, ¿cierto?, de nacimiento, es donde se va, a través de esa práctica, ¿cierto?, se va a ir creando los cuerpos existenciales del ser, subiendo la energía vértebra por vértebra. em, Sabemos, ¿cierto?, que este trabajo ya es dejando de lado, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la fornicación, eh, trabajar seriamente, ¿cierto?, este yo fornicario para lograr un nivel de castidad. Em, Esta práctica es de tipo místico, ¿cierto? Y por lo tanto requiere de mucha concentración, de mucha imaginación, ¿cierto? Y también de mucha voluntad em, en el trabajo mismo, ¿cierto? De estar em, naciendo espiritualmente. Eh, la práctica del nacimiento, por lo tanto, ¿cierto? No debe mezclarse con la práctica de la muerte. No podemos hacer una práctica de suprasexo orientada a la creación de los cuerpos existenciales del ser, mezclándola con la práctica de la muerte. Eh, van, van por caminos separados, ¿cierto? A pesar de que son necesarias ambas, em, sobre todo en lo que es la primera montaña, hay que dedicarle más tiempo, ¿cierto?, a la creación. Esto no quiere decir que en esa primera montaña no se deba tocar la cruz de la muerte, de la que vamos a hablar ahora.
esa cruz se va a trabajar, ¿cierto? En la medida que el Padre nos vaya indicando, em, y también, ¿cierto? Para poder tener algo de fuerza, ¿cierto? Eh, para iniciar el trabajo de esa segunda montaña. La práctica de la cruz, en esta práctica, el iniciado, ¿cierto? Va a morir en la práctica del suprasexo. Es decir, va a utilizar la práctica de la unión suprasexual, ¿cierto? Para eliminar sus defectos psicológicos, sus yoes, ¿cierto? Idealmente que haya un proceso de comprensión, de trabajo, ¿cierto? Del yo para llevarlo a la práctica y ahí comenzar el proceso de eliminación del yo. Em, bueno, todos saben cómo es la práctica del nacimiento espiritual, ¿cierto? Con el mantra IAO, esa práctica de nacimiento, ¿cierto? Em, que consta de 3 pasos: inhalación, retención y exhalación, ¿cierto? Y se mantraliza el IAO. En la práctica de la muerte, em, también tiene esas 3 etapas, ¿cierto? Pero el mantra que va a utilizar es el mantra Ignis, Natura Renovatum Integram, INRI. Em, Ignis, ¿cierto? Que significa natura, renovatum, la naturaleza se renueva íntegramente, ¿cierto? Porque ese fuego que es eh, el ignis, es renovador, ¿cierto? Por lo tanto, en esa práctica solo se va a pedir muerte de, de los defectos, no se va a utilizar esa práctica, no se va a mezclar con la práctica del nacimiento, solo es para eliminar, ¿cierto? El defecto psicológico. Y también va a constar, ¿cierto? De esas 3 partes, de inhalar, retener y exhalar. Ahora, ese fuego, ¿cierto? Que eh, va a desintegrar completamente, entonces, el yo. Por lo tanto, esta práctica es de tipo revolucionario. También requiere, ¿cierto?, que nosotros tengamos un nivel de concentración, de imaginación y sobre todo de voluntad, ¿cierto?, para deshacernos de ese yo. Sabemos que si nosotros no tenemos una voluntad firme, ¿cierto?, en la eliminación, eh, lejos de estarlo eliminando, lo vamos a estar fortaleciendo. Em, y aquí el iniciado, ¿cierto?, puede estar eliminando detalle por detalle, ¿cierto?, esos defectos psicológicos. Em, la práctica, la tercera cruz viene a ser la cruz del Gólgota, la cruz del amor, que está simbolizada, ¿cierto?, por esa cruz de San Andrés, el Cristo cargando la cruz, ¿cierto?, en ese simbolismo que eh, representa o viene a representar el amor por la obra, el sacrificio por la humanidad, el convencimiento en sí, ¿cierto?, de que este trabajo es necesario, que este trabajo es necesario y es revolucionario, ¿cierto?, que puede cambiar la vida de una persona y cuando nosotros nos hacemos conscientes de que podemos cambiar internamente, ¿cierto?, cada uno, vemos ciertamente que esa posibilidad existe también para los demás, em, que puedan salir de ese sufrimiento, ¿cierto? Obviamente, respetando el libre albedrío, porque en definitiva nos duele mucho al principio, ¿cierto? Saber que no todo el mundo va a querer este trabajo. eh, la familia más cercana quizás, ¿cierto? Quizás acepte o no esta enseñanza, pero esto va más allá de la familia, esto va más allá el querer, ¿cierto? Compartir en un grupo más cercano, más, se entiende, ¿cierto? Como nuestro, como cercano a uno. Esto va más allá de las fronteras, uno tiene que llegar, ¿cierto? Hasta el fin
del mundo, ¿cierto? Hasta a toda la humanidad. Ese es la cruz de San Andrés, la cruz del amor, llevar la enseñanza, como la han llevado ciertos los distintos maestros, a cada rincón del planeta. Ya no nos basta, ¿cierto? Ahora que están las redes sociales, ya no nos basta llegar a una comunidad, trascender las fronteras de un país, sino que hay que masificar este conocimiento, ¿cierto? A como de lugar. Em, Romper esas barreras de egoísmo, ¿cierto? Que eh, al principio tenemos, de miedo, ¿cierto? Por el que dirán, y traspasar finalmente esa barrera y llenarnos de amor con esta cruz de San Andrés, con la cruz del Gólgota. Eh, Mientras nosotros hacemos este trabajo, ¿cierto? Em, Esta cruz es liviana, comienza siendo muy liviana, ¿cierto? Pero en la medida en que se va avanzando en el trabajo y se requiere entonces más fuerza, más sacrificio, ir más allá, ¿cierto? Ir más lejos. eh, Se requiere tener mucho sacrificio por la humanidad, ¿cierto? Entregar a cada vez más, llegar a más y más personas, porque esa cruz se comienza a tornar pesada. Entonces, uno comienza a trabajar, ¿cierto?, la muerte psicológica y tenemos muchísimo karma, ¿cierto?, que se va a ir liberando con la muerte. Nosotros tenemos deudas, nuestros yoes, ¿cierto? Nuestras esencias atrapadas en los distintos yoes, al ser liberadas, generan unas deudas kármicas. Y la cruz se torna muy pesada, ¿cierto? Pero quien logra eh, subirse a la bicicleta, ¿cierto? Del sacrificio por la humanidad, finalmente el trabajo se le hace llevadero, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Em, Habemos muchos bueno, todos tenemos muchos karmas, ¿cierto? Pero habemos muchos que en algún minuto, ¿cierto? Eh, no nos preocupamos de esa parte, ¿cierto? Y nos dejamos alcanzar por el karma y quedamos ahí pegados, estancados, por falta de amor. Porque si el karma nos alcanza es justamente por falta de amor, porque nos faltó la capacidad de amar mucho más, ¿cierto? Y de entregar mucho más a la humanidad, de poder, ¿cierto? Llegar justamente a cada rincón del planeta. Nos falta mucho amor. Entonces, esas son las tres cruces, ¿cierto? Que vienen a ser la mezcla perfecta, ¿cierto? Y el trabajo de la obra del ser. Eh, en la primera montaña, ¿cierto? Tenemos básicamente la cruz del nacer. En la segunda montaña tenemos la cruz de la muerte, ¿cierto? Porque a través de esa cruz de la muerte se van a eliminar los yoes más pesados también. Se va a eliminar los yoes causa en esa segunda montaña. em, y en la tercera montaña, ¿cierto? Viene a representar también la cruz del sacrificio por la humanidad, eh, el amor por la obra, el amor por el trabajo, ¿cierto? El querer, finalmente, recordemos que en esa tercera montaña el maestro se hace cargo de la enseñanza mundial, ¿cierto? Y carga esa pesada cruz del planeta. Entonces, necesitamos ir desarrollando muchísimo amor, ¿cierto? Para poder entregar eh, este conocimiento a toda la humanidad. Y aquí hablo desde la manera personal, ¿cierto? Si no logramos vencer el egoísmo, que vamos quedando pegados y vamos quedando estancados en el camino. Y muchas veces nos preguntamos por qué no avanzo y por qué estoy aquí y por qué no logro comprender y por qué si antes tenía mayor capacidad, ¿cierto?, de, de práctica, hoy me veo estancado. Y al final es solamente porque nos faltó amor, nos faltó entrega, nos faltó sacrificio, nos dejamos llevar por el egoísmo.
Esa es la conferencia y mi comprensión para esta conferencia número 24 de fase B. Bueno, Verónica, muy bien. Como siempre vamos a ver unos detallitos de este tema que es tan importante. Bueno, miren. La cruz, todas las cruces son una representación sexual. No se puede hacer una creación sin la cruz. Hay cruces dentro de los átomos, las moléculas, las células, los planetas, los sistemas solares. Todo se mueve a través de la cruz. Es una representación que sirve o es una unión de tres fuerzas que sirven para crear y para destruir. Con la cruz se crea, con la cruz se destruye. Entonces, hay que trabajar con la cruz. Hay que comprender la cruz. En todo, absolutamente en todo, hay una ley del 3. Bueno, hay varias leyes, pero la ley del 3 es la que crea un polo positivo, un polo negativo, un polo neutro. Ese polo neutro es el que une al positivo y al negativo. Es el que genera el movimiento. Sin el polo neutro no se puede tampoco crear. O sea, tienen que estar los tres polos. La ciencia solo reconoce dos polos, el positivo y el negativo, y al neutro le llama un polo que no tiene carga. Pero el más importante de los tres es el neutro, porque el neutro es el que genera el movimiento de la polaridad. Entonces, esas tres cruces representan toda la obra, sintetizan toda la obra, pero esas cruces las vemos en todo. Cuando ustedes entran a su casa, cruzan una puerta, ahí hay una cruz. Pasan del ambiente de la calle al ambiente de la casa. Penetran. El marco de la puerta es el yoni y ustedes representan el falo. Penetran al interior. Cuando salen de la casa a la calle, penetran a la calle. En todo, cuando un avión atraviesa el aire, lo está penetrando. Cuando ustedes escuchan algo, el sonido penetra por sus oídos y llega al cerebro y crea o destruye. En la mente, cuando ustedes hablan, está saliendo, está brotando del interior la palabra, el fuego. Atraviesa la laringe, que es un útero creador. Cuando alguien le da una puñalada a otro, está cruzando el cuerpo, el puñal con el cuerpo. Hay una cruz de la muerte, de la destrucción, cuando explota una bomba. Bueno, en todo, absolutamente en todo, se manifiesta la cruz. Por donde lo miren, siempre va a estar la cruz. Entonces hay que comprender que esto no es solo una representación de una ideología cristiana con un crucifijo, ¿no? Eso todo, absolutamente todo, hay ese movimiento de tres fuerzas en una. Entonces, la creación se da a través de la conexión sexual de esas fuerzas. Cuando vemos en el trabajo interior, vemos la cruz del nacimiento, que es la cruz de la vida. La cruz misma sirve para destruir. Y esa cruz sirve en negro y en blanco, porque está la cruz negra que destruye todo lo que tiene que ver con el ser y crea
al ego. Atrapa al ser. Bueno, no lo destruye, lo atrapa porque el ser es indestructible. Atrapa la conciencia. Que podríamos verlo como destrucción, ¿no? De los principios espirituales. Entonces tenemos la cruz negra y la cruz blanca. La cruz negra pues utiliza todas las tres fuerzas en negativo para volverse mago negro. Es el mismo principio. Y la cruz blanca utiliza las tres fuerzas o las tres cruces para volverse la fuerza blanca, ¿no? Para volverse mago blanco. Entonces esto hay que verlo claramente. Mago negro está en la cruz creando en su interior el ego, desarrollando todo lo que es la fuerza del anticristo, el desorden universal, todo lo que tiene que ver con la tiranía, el encierro de las chispas, el sometimiento, bueno, todo lo que hace un mago negro, ¿no? Amarra a las personas en una ideología mentirosa, no las deja salir, las encierra a través de los metemiedos, todo eso. Pero a lo que me refiero es que hay una cruz ahí. Y esa cruz la hace a través de la expresión, a través de un conocimiento. Entonces, con esa palabra, con ese enfoque de esa enseñanza, amarra, mete miedo, destruye los valores del ser en la persona y la amarra a su ideología. La somete, la esclaviza, la controla y la utiliza como quiera. Esa es la cruz a través de un conocimiento que la palabra no es otra cosa que una manifestación sexual. El que tiene fuego en el interior, la palabra tiene poder. Ya sea este fuego negro o blanco. Porque el mago negro tiene poder. El poder del engaño, de la mentira, de la manipulación. El mago blanco utiliza la cruz y la enseñanza de la cruz blanca para liberar a las personas, para que sean independientes, autónomas, y le entrega un conocimiento con ese fin. Pero es una cruz expresada a través de la palabra. La palabra es una expresión sexual. La laringe es un útero creador. Crea la palabra. Esa es la cruz del sacrificio por la humanidad. La cruz del amor. Se gesta con energía sexual a través del verbo. O expresando esa energía a través del verbo. Tenemos la cruz de la muerte que es igual. Cuando ustedes dicen, madre mía, mátame este yo, están utilizando energía sexual en el verbo. Están atravesando con esa energía al yo en la cruz de la muerte. La madre en sí misma es ese fuego destructor, aniquilador. Se hace a través de la imaginación, concentración y voluntad. Ahí encontramos las tres fuerzas que vienen también a representar la cruz. Entonces se está moviendo energía cada vez que usted habla, se está moviendo energía sexual. Por eso es tan importante comprender que la palabra es muy valiosa y que debemos dejar el chisme y la calumnia y la habladuría y todas esas cosas donde utilizamos de una manera muy equivocada el verbo, la palabra. Los seres superiores no hablan porque conocen el poder de la energía a través de la palabra. Y hablan a través de la telepatía, ¿no? Y poco hablan o expresan algo con la palabra. La persona que no tiene control de la palabra es débil sexualmente. Estás hablando boberías y perdiendo la energía a través de afirmaciones que no tienen ningún valor. Entonces,
encontramos la cruz de la muerte. Es la cruz de destrucción. Encontramos la cruz del nacimiento. Igual, la palabra concentrada, persona concentrada con el mantra de la creación, utilizando ya la madre en forma creadora, no destructiva. Entonces se crean los cuerpos existenciales superiores del ser, pero sigue siendo la cruz de la vida. Esa energía penetra átomos, moléculas, células y las revitaliza, las fortalece, las fortifica, les da vida, les da energía, ánimo a todo el cuerpo. Entonces es importante comprender el proceso de la cruz en el nacimiento, en la muerte y en el sacrificio por la humanidad. Sí. Entonces la cruz del nacimiento es la cruz que va a despertar en la persona el poder y el amor. Entonces están moviendo la energía sexual ya en un sentido de vida, ¿no? De nacimiento. Entonces ahí están las tres cruces que siempre que hablemos de cruz estamos hablando de sexo. En cualquier sentido, no importa el que sea. Estamos hablando del poder de la energía creadora sexual. En el centro está el poder, donde se cruza el horizontal, madero horizontal con el madero vertical. Ahí en ese punto central se encuentra todo el poder. La mujer cuando se une al varón, ella se une internamente con su propia cruz. Claro, necesita al varón por ahora y el varón necesita a la mujer por ahora porque la mujer no tiene su cruz desarrollada interna. Y el varón no tiene su cruz desarrollada interna, entonces necesita una ayuda. Cuando desarrolla esa cruz interna ya no necesita esa ayuda física, porque ya está con su alma divina. Pero por ahora está en desarrollo el alma divina y necesita una ayuda física. Y esa ayuda no es otra que la pareja. Entonces vemos cómo toda la obra se hace a través de la cruz, de las tres cruces. La una representa al Padre, la otra al Hijo y la otra al Espíritu Santo. Los tres factores de la revolución de la conciencia representados por las tres cruces. Entonces, a la final vamos a comprender que toda la creación, no importa si es evolutiva o involutiva, no importa, toda la energía que forma el aire, el agua, el fuego, la tierra, el plástico, el hierro, el cobre, el aluminio, el oro, la esmeralda, bueno, lo que quieran ver, lo que estén viendo y lo que no estén viendo también, se ha creado con la misma energía en distintos grados de condensación. La misma energía. ¿Eso qué quiere decir? Que a la final vamos a lograr comprender que toda la creación, sin excepción, es netamente sexual. Es el fuego creador. Y todo se hizo a través de la cruz. Todo. Soles, galaxias, planetas, sistemas solares. Todo está hecho de la misma energía creadora. Entonces, por eso es tan importante comprender que si vamos a buscar a Dios, al ser, lo vamos a buscar en el fuego. El fuego que sale del agua. El fuego sagrado que es la energía, sale de la energía creadora transmutada, la energía creadora sexual. Entonces, de allí la importancia de comprender
que esto merece un alto nivel de respeto y que lógicamente con ese fuego es que se va a encontrar la felicidad, el amor, la paz, la libertad. Entonces, no nos queda sino ponernos a trabajar con esas cruces de forma responsable y bueno, enseñar los secretos de la cruz, que es lo que nos enseña esta conferencia. Bueno, listo. Yo creo que con esto complementamos, mejoramos un poquito la comprensión de este tema. ¿Preguntas, inquietudes? Jane. Eh, la tercera fuerza, Luis, que se genera en la creación en la cruz es el mantra. ¿Cuál? Jane, ¿estamos hablando de la cruz del sacrificio por la humanidad? No, en la cruz del nacer, que tú estabas diciendo, siempre se crea con la ley del 3, donde está la unión del falo, la fuerza positiva, la fuerza negativa, la mujer, y la fuerza neutra es ¿qué? La fuerza neutra es el magnetismo que los une a los dos, porque tú vas y te acercas a tu abuelo y no tienes deseo sexual hacia el abuelo, porque el abuelo pues es el polo positivo, tú el negativo, pero no hay atracción magnética. Tiene que haber ese magnetismo de quererse unir sexualmente con esa persona. Esa es la tercera fuerza. Sí. Ya, tengo otra pregunta también. La cruz que le he escuchado algún compañero que hablan de que la señal de la cruz que se hace en la iglesia es una cruz invertida. ¿Por qué es invertida si hacen en nombre del Padre arriba, el nombre del Hijo abajo? O sea, sí entiendo que abajo lo lleva uno normalmente en la iglesia es hasta el plexo y debería ser hasta el sexo, hasta donde entiendo. Pero cuando van a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, hacen de izquierda a derecha uno en su cuerpo. ¿Por qué allí está al revés, según lo que dice algún compañero? O sea, ¿por qué debe hacerse de derecha a izquierda si normalmente cuando nosotros vamos a hacer, incluso cuando hacemos cierre mágico, cuando hacemos danza de derviches y todo, es de izquierda a derecha? ¿Por qué la señal de la cruz debe hacerse de derecha a izquierda? Bueno, el proceso de la cruz, la verdad, yo tengo entendido, es que ahí hay algo que todavía me falta comprender. Y la verdad no sé, espérame un momentico que me... Ya, es que tengo aquí algo que me está fallando. Bueno, normalmente se hace, por lo que yo tengo entendido, es de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha, pero no sé si hay algo que esté mal entendido y se esté enseñando el contrario. Pues normalmente es de izquierda a derecha. Sí. Eso creo que lo leí incluso en un material, sí, que comparte Fabricia cuando me estaba yo preparando con ellos. No, cuando me estaba preparando, no, cuando estaba recibiendo las conferencias, ellos compartían un material que allí en ese material estaba el hecho de que la cruz se debe hacer, o sea, de que la cruz en la iglesia la hacen al revés. Y entonces yo decía, Sí. o sea, ahora ya con más Sí, tiempo se me ha creado esa inquietud. sí, pero al revés quiere decir que la mocharon hasta el pecho. Entonces quedó invertida. Ese es el error que tienen, pero que lo hagan de derecha a izquierda, no, siempre, perdón, de izquierda, se hace de izquierda a derecha, si la hacen de derecha a izquierda. Entonces creo que, bueno, de pronto ahí hay una falla, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no importa, lo importante es que la cruz quede hasta el sexo, ¿sí? Hasta abajo. El punto es que cuando la cruz queda invertida, la cabeza queda hacia abajo. Y En ese sentido, sí. toda la humanidad tiene la cabeza hacia abajo porque está fornicando. Entonces toda la cabeza está enfocada al infierno.
un fornicario está con su cabeza en el infierno. Entonces la humanidad está invertida. La humanidad tiene la cabeza todo el tiempo en la lujuria, porque fornica en los 5 centros. Entonces, por eso está de cabeza. ¿Sí? Mm, Entonces, el proceso de quitarle el sexo por ejemplo, al cristianismo. Bueno, todas las escuelas, porque es muy rara la escuela que enseña esto de la castidad, pero le mocharon el sexo. O sea, separaron el sexo de la religión. Entonces, por eso se volvieron eunucos, ¿no? Impotentes, célibes. Pero no, se hace hasta de la cabeza, va directamente al sexo y luego se cierra con el otro madero que va de hombro a hombro, izquierda a derecha. de izquierda a Cierra. derecha. Ah, Sí, ya. ese es el proceso de la cruz. Y también es un cierre, ¿no? Pero esa cruz también está representando, o sea, el simbolismo de la cruz está en todo, ¿no? En todas las escuelas. Usted encuentra en esa cruz que usaba Hitler, la la suástica La, y la la esvástica. esbáltica. Es el esvástica, creo que Esvástica. Ujú, sí. Esa es la de Hitler. Y la otra es la suástica, ¿no? ujú. Entonces la una gira de izquierda a derecha y la otra gira de derecha a izquierda. Entonces la blanca es la que gira hacia la derecha, como las manecillas del reloj. ¿Sí? Que es Ujú, la Z, que es como la Z. Y la otra es al contrario, es la S, que es la de ujú, Hitler, gira para el otro lado. Entonces la cruz gira. ¿Y cómo gira la cruz? La cruz gira a través de la fuerza neutra y es lo que hace el movimiento de rotación, traslación en los motores, en los planetas, en los sistemas solares a través de los campos magnéticos. Ahí está la cruz. Entonces está la cruz mecánica de la creación, que es la que hace mover toda la creación. Células, átomos, moléculas, digestión, respiración, es todo lo que es el sistema cardíaco, todo lo que es, bueno, todos los movimientos de ojos, del cuerpo. Todo eso es hecho con una cruz mecánica, ¿no? Pero aquí necesitamos salir de la mecánica con las cruces conscientes. Y las cruces conscientes son estas cruces revolucionarias, estas 3 cruces revolucionarias que vemos en esta conferencia. Esas son las cruces conscientes. Entonces tenemos las cruces conscientes, las cruces mecánicas y las cruces negras. Hay que comprender eso. Ajá, ahí en todo caso sería que lo que la vuelve invertida es porque la colocan con la cabeza hacia abajo y no por la dirección de izquierda a derecha, ¿cierto? Sí, sí, pero es que por eso le digo, es que cuando gira de izquierda a derecha es blanca, cuando gira de derecha a izquierda es negra. Por eso le hablo de la cruz de Hitler, Ajá, que es no, que negra. por eso decía que lo que hace la cruz de la Iglesia Católica o de las iglesias invertida es que el madero se vuelve más corto hacia abajo que más corto hacia arriba. O sea, ponen la cruz invertida, pero es con la cabeza hacia abajo, no por la Sí, dirección de la cruz. sí, así es, Sí, ya. así es. Entonces, Gracias. hay que comprender esto de las fuerzas negras que también se hacen a través de la cruz de la fornicación. Y nosotros pues estamos luchando para trabajar con la cruz de la castidad. Todo se sintetiza en el sexo, todo. Por eso estas 3 cruces son sexuales. Por eso les hablo que la cruz del sacrificio por la humanidad es sexual, porque la palabra es una expresión sexual.
Recuerden la relación que hay entre el centro motor instintivo sexual. El centro motor es la palabra, el instinto, la fuerza, con el sexo. ¿Sí? Por eso la palabra tiene poder para el que está trabajando con el fuego. Bueno, pero es muy interesante este tema. Angélica. Luis, yo aprovecho para preguntar, en el Gólgota, la Iglesia Católica siempre dice que Simón Cirineo, que ayudó a cargar la cruz, lo ponen como un acto de servicio a la humanidad. O sea, ¿realmente qué significa eso? El Cirineo, ese es cuando aparece alguien ayudando, pero el maestro Raúl no ha podido pasar a la tercera montaña porque no ha encontrado a alguien que le ayude a cargar la cruz de la responsabilidad, la cruz que se echa una persona, la responsabilidad que se echa una persona cuando empieza a hacerse cargo de la obra en el mundo. Todos los que estamos enseñando tenemos una responsabilidad, tenemos una cruz encima. Y esa cruz es la responsabilidad de entregar un conocimiento a la humanidad y no fracasar en el intento, no defraudar a la gente, formar a las personas, darles la enseñanza de la mejor manera. Esa es la responsabilidad, esa es la cruz. Entonces, cuando llega y termina su montaña, alguien debe quedar a cargo. Por eso no se puede pasar a la segunda sin tener a alguien. No se puede pasar a la tercera sin tener a alguien en la segunda. Entonces, ese es el que ayuda a cargar la cruz. Cada uno tiene su cruz encima. Cuando llegan al conocimiento, de una vez le ponen una cruz ahí, chiquitica, que es cuando la persona empieza a dar, por ahí tratar de enseñar y por ahí dar conferencias o hacer alguna labor de sacrificio por la humanidad. Y después eso va creciendo. Después le echan a 10, 20, 100 personas ahí encima y es responsable de la preparación de esas 100 personas. Luego son 1000, luego son miles. Entonces es una responsabilidad y esa es la cruz que decidió echarse para poder pagar todo el karma y es el amor a la humanidad. Esa es la representación. Entonces comprender eso es fundamental porque hablan de que el conocimiento es lindo y que tan bonito y que el conocimiento no es bonito ni feo, el conocimiento es un poder, es una fuerza, es muy elevado, está más allá de lo bonito y es puro sexo. La base de todo el conocimiento o el origen de todo el conocimiento es sexual. El que no vea esto desde el punto de vista sexual está fuera del enfoque que debe tener para poder comprender el proceso de la autorrealización. Hay que dejar de botar la energía sexual mental, energía sexual motriz, energía sexual emocional, energía sexual instintiva y energía sexual. Son 5 tipos de energía. Ese es el trabajo de la muerte. Evitar que se pierdan esas energías. Se sigan perdiendo, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, importante, trabajar sexualmente con la cruz blanca. La mayoría, o bueno, todos en mayor o menor grado empezamos con una cruz sexual gris o negra.
Y hay que irla purificando, ¿no? Esa cruz sexual hay que irla purificando. La cruz sexual es cómo practica el suprasexo. Entonces, a medida que va purificando la práctica, pues esa cruz se va volviendo cada vez más blanca, ¿no? Pero hay que trabajar para que eso empiece a girar como debe ser de izquierda a derecha. Bueno, Verónica. John hizo un comentario, puso con relación a lo que estaban comentando de lo que es la cruz de la iglesia, puso la cortan hasta el pecho porque no la llevan al sexo, porque niegan el sexo, el celibato es una cruz célibe, en relación a lo que estaban hablando de la iglesia católica. Todos los que pertenecen al cristianismo les meten una fuerza célibe, impotente y homosexual. Porque, ¿qué sale de la boca de un violador de niños? ¿De un homosexual o de un célibe? ¿Qué sale? Pues una fuerza igual. Entonces le meten miedo a la gente y le quitan toda la fuerza y los meten en esa cosa pegajosa, melosa, babosa, sentimentaloide, misticona, rezandera. Y ahí los vuelven todos aculillados, sumisos y reverentes ante una fuerza negra. Ahí les quitan toda la potencia, toda la revolución, toda la fuerza espiritual. Los vuelven esclavos ahí. Algunos se dan cuenta y pueden salir, otros no se dan cuenta porque creen que ahí está Dios. Traficantes de almas son esos yoes, ¿no? Puros engaños, puras falsedades, pero ahí manejan una cruz negra. Así tengan allá a Jesucristo crucificado y el mármol tallado, eso es negro, esa fuerza es negra. Ustedes entran allá y esa cruz está de cabeza y ahí en ese crucifijo no hay un Cristo, ahí es un demonio con cachos y burlándose de todo. Pero bueno, hay que tener cierta capacidad revolucionaria y cierta capacidad reflexiva para poder empezar a comprender y a ver todo lo que hay que ver para poderse desprender de esas fuerzas oscuras. Pero eso no tiene nada que ver con la cruz blanca, con las cruces blancas. Ustedes ven que en todo lado se mueven las escuelas estas si van al satanismo, allá sí es directamente que hacen sus orgías y hacen sus cosas sexuales y si van a la iglesia o van al cristianismo por allá, eso les pegan una chupada a través de la excitación de la palabra con los cantos y los saltos y todo eso, les pegan una chupada terrible. Les sacan toda la energía. Y bueno, esa energía la usan para hacer esos supuestos milagros y todas esas cosas para engañar más gente y amarrar más gente y atraer más gente. Entonces, pero todo se hace a través de la cruz negra, ¿no? La cruz negra. Pero bueno, esto tiene fondo. Lo que pasa es que cada uno debe reflexionar y hacer sus comprensiones y hacer sus investigaciones, ¿no? Cada uno debe sacar su sabiduría. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar por ahí? Bueno, compañeros, aprender a disfrutar de la vibración de la cruz. Ese es el amor. Es importante comprender eso, que sin la cruz no hay felicidad. Si van a buscar la felicidad, búsquenla en el sexo, en el fuego que sale de la energía sexual transmutada. Ahí es donde van a encontrar la felicidad. Pero no confundan la felicidad con el desborde derrochador de energía instintiva, animalesca, pasional, sentimental, con todo ese ardor carnal brutal de locura instintiva que confunden con amor.
es otra fuerza diferente, ¿no? Que más adelante cada uno va a experimentar cuando logre el nivel de purificación en su propio proceso de desarrollo, ¿no? Bueno, compañeros, nos vamos. ¿Listo? Muchas gracias, Luis. Chao, Gracias Verónica. a los compañeros. Muchas Chao, gracias, James. Verónica. Gracias. Gracias a Elsa, todos. Feliz noche. Carla, nos hablamos. Gracias a Dios. Consuelo, Elena. Ah, John va a preguntar algo o se va a despedir. No, sí, no, chao, no, se me levantó la mano ahí así. Ah, listo, nos hablamos. Cuídense. Luis Carlos, hasta luego todos. Chao, Consuelo, chao.